Artlist.io. Hola, ¿qué tal? Volvemos al canal con un nuevo vídeo y hoy en preparación de la final de la conferencia este de este año entre Knicks y Pacers. Recordemos que los Knicks vuelven a una final de conferencia 25 años después y los Pacers repiten porque ellos estuvieron el año pasado. Vamos a recordar precisamente la última vez que los Knicks tuvieron una final de conferencia, en el año 2000, y fue ante estos mismos Pacers. De hecho, el año anterior, en el 99, los playoffs de la temporada del lockout, los Knicks y los Pacers también estuvieron en la final de la conferencia este. Y los Knicks eliminaron a Indiana y se plantaron en la final para perder ante San Antonio, en una temporada histórica en la que los Knicks, siendo octavos de la conferencia este, se metieron en las finales. De esa serie y de aquella fantástica aventura de los Knicks en los playoffs os he hablado en el canal hace años ya. Ha querido dejar el enlace a aquel vídeo. Hoy vamos a hablar, como digo, de la final de un año después de la conferencia este, en el año 2000, en la que Knicks y Pacers volvieron a cruzarse, como harán también este año, 25 años después. Bien, aquella temporada de los Knicks fue mejor que la del lockout, a pesar de que llegaron a la final contra San Antonio, como digo. Los Knicks sufrieron mucho en aquella temporada, 98-99. El 99-2000 era un equipo más sólido, con un roster muy parecido, aunque con un Ewing que ya ganaba años y perdía pujanza. Pero aquellos Knicks ganaron 50 partidos en temporada regular. 50-32. Eliminaron los playoffs en primera ronda con comodidad a los Toronto Raptors de Vince Carter, 3-0. Y en segunda ronda sufrieron, como siempre, ante los Miami Heat de Pat Riley. Batallas tremendas de aquellos Knicks contra los Heat. Este caso fue la segunda ronda y se fue al séptimo partido y ganaron los Knicks 4-3 aquella segunda ronda para llegar a la final del Este. Los Pacers, por su lado, fueron el mejor récord de la conferencia este aquel año. 56 victorias, 26 derrotas. Aquel equipo entrenado por Larry Bird, que era un conjunto poderosísimo. Eran dos de las powerhouses del este en aquellos tiempos, los Knicks y los Pacers. En primera ronda sufrieron bastante ante los pujantes Milwaukee Bucks, de Ray Allen, Glenn Robinson, etc. 3-2 ganaron aquellos Bucks en aquella primera ronda, 5 partidos, recordemos, la mejor de 5 todavía. Y en segunda ronda eliminaron 4-2 a los Sixers de Iverson. Por tanto, llegaban a esta final del este dos equipazos. Y los Pacers pegaron primero, se pusieron 2-0 arriba en la serie de los dos primeros partidos. 88-102 ganaron el partido inaugural los Pacers en Indiana. Recordemos que tenían ventaja de campo los Pacers porque tenían el mejor récord del este. Y 84-88 el segundo partido. Los Knicks estaban en problemas, pero en una nueva muestra de carácter del equipo de Van Gundy, los Knicks igualaron la serie a 2. Ganaron los dos partidos en el Madison, 95-98 con 32 puntos de Latrell Sprewell y 89-98. Así que llegaba la serie empatada a 2. Los Knicks habían devuelto toda la emoción a esta final de la conferencia este, pero Indiana, un equipo más profundo, no soy mejor entrenado porque Van Gundy, pese a la mala prensa, era un gran entrenador, pero Larry Bird, su carrera como head coach está ahí. Fue tremendo, se retiró pronto, pero aquel año, evidentemente, llevó a la final de la NBA a los Pacers, porque los Pacers, después de dejarse igualar 2-2, ganaron los siguientes dos partidos para ganar en 6-4-2. En el partido último, el sexto, Indiana triunfó 93-80 con 34 puntos de Reggie Miller. Como veis, marcadores bajísimos. De hecho, los Knicks promediaron en aquella final de la conferencia este 86,7 puntos por partido como equipo y los Pacers 92,5. Marcadores bajísimos, típicos de aquellos 90s, primeros 2000 en la conferencia este. El ritmo también bajísimo, 85,1 posiciones por partido se jugaron en aquellos partidos. Y, en fin, en Indiana ya veis que Miller anotó 34 puntos en el partido decisivo y promedió Miller en la serie 21,8 puntos con un 43,6% de acierto en triples. Tremendo Miller, que ya era veterano en aquellos tiempos, pero estaba en su apogeo, vaya. Fue un simple anotador tremendo. Un Miller al que me hubiera gustado ver en esta era de baloncesto del uso masivo del triple, porque hubiera subido mucho su porcentaje de anotación, muchísimo. Y además era un jugador que en playoffs aumentaba el nivel. Era el tipo que querías que tuviera el balón en los instantes decisivos de los partidos más calientes, Reggie Miller.
Jalen Rose, promedio de la serie 19 puntos y 4,2 asistencias, pero con malos porcentajes de tiro, un 39,2% en tiros de campo, muy bajo. Del Davis, una roca en la pintura, promedio 13,5 rebotes. Y Mark Jackson, por ejemplo, fue el capitán general del equipo, el comandante, 8,8 puntos y 7 asistencias promedio Jackson. El lado de los Knicks, aquel era el equipo ya de Houston y de Sprewell. Ya lo había sido en la final del 99, esta vez con más razón. Promedió Sprewell 19,7 puntos y 4,8 rebotes en la serie, aunque tirando mal. Era el problema de Sprewell, la selección de tiro. Era un mal tirador de larga distancia, muy malo. 31,3% en triples en aquella serie, un 5 de 16 en total. Y un 42,6% en tiros de campo en global. Houston, en cambio, es uno de los mejores tiradores de aquella época y yo diría que de todos los tiempos. Es otro jugador que con el uso masivo del triple en la actualidad hubiera aumentado y mucho sus promedios anotadores. Houston se fue en aquella final de conferencia a 18,8 puntos, con una atención 58,3% de acierto en triples. Lanzó 12 triples, metió 7 Houston en aquella serie. Imaginó lo que hubiera sido si hubiera tirado más triples. En aquella época, evidentemente, Houston era un tirador de media distancia, fundamentalmente como todos los tiradores, de los 90 y los 2000. Hasta la irrupción del uso masivo con Curry, etc. Patrick Ewing solo jugó 4 partidos en aquella serie, acabó lesionado. Ya era un Ewing crepuscular, 37 años, promedió 14 puntos, 7 rebotes y 1,3 tapones cuando pudo jugar, pero con un acierto en el triple, un acierto en tiros de campo, perdón, del 44,7%, muy agobiado por la defensa tremenda de aquellos Pacers, con sobre todo Del Davis encima de él. Y Larry Johnson, también muy mermado físicamente, había sido clave Johnson en la final de la conferencia de un año antes, ante estos mismos Pacers, la del 99. En el 2000 Johnson ya estaba muy mermado, como digo, promedió 13 puntos y 5 rebotes en la serie Johnson. Y Marcus Camby decepcionó muchísimo. Camby, que había sido clave en la milagrosa actuación de los Knicks en los playoffs del 99, en esta serie ante los Pacers se quedó en 6,3 rebotes y 3,3 puntos, además de 1,2 tapones. Un cambio con 25 años debía haber sido el futuro de los Knicks y rindió muy por debajo de lo aceptable y de lo previsible en estas finales de conferencia. Charlie Ward se fajó, como siempre, desde la posición de point guard contra Mark Jackson, pero Ward era un tipo muy fiable, sólido, pero en talento no era un base destacable. Promedió 10,2 puntos y 4,7 asistencias a Charlie Ward, que sí era un buen defensor, eso sí. Así que con estos bagajes, estos números, los Knicks cayeron 4-2 en aquella final de la conferencia del año 2000 ante los Pacers. Su última visita a estas últimas instancias de los playoffs. Y como digo, 25 años después tenemos otra serie Knicks Pacers que arranca ya, mañana mismo. Yo sí me ganas como fan de los Knicks de ver esta serie, evidentemente, y veremos a ver qué nos depara. Y bien, hasta aquí este vídeo histórico NBA. Si os ha gustado, como siempre digo, dadle like, suscribiros al canal, dale a la campanita, pues eso tenéis y lo vemos con más contenido histórico NBA de jugadores de equipos, también de actualidad, evidentemente, aunque la actualidad la tenemos más centrada en los shorts, pero también hay vídeo largo, actualidad en el canal. Todos siempre invitando a otra versión, y más en concreto la NBA, evidentemente. Gracias, como siempre, a todos y un saludo.